Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de Creativarks. En esta ocasión tenemos un gran invitado y una persona con la que estoy colaborando también en otro podcast, Aldo Santos de Daja Arquitectura. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias por haberme invitado a tu podcast. Es aquí un honor estar aquí. No, pues claro que sí, Aldo, ¿cómo no? Si eres parte esencial de Construyendo Arquitectura, entonces aquí tenemos por fin ya de invitado en este episodio y cuéntanos un poco de ti para saber un poco más sobre ti. ¿Eres estudiante? ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante, estudio en la UNAM, estudio y trabajo por mi cuenta. Tengo pues mi página de Instagram, como lo comentó Gerardo, en la cual pues he colaborado con algunos despachos, en la cual pues son básicamente en la visualización 3D y en algunos pues proyectos de casa habitación y pues estudio el octavo semestre. Súper bien, Aldo. Para entrar un poquito a materia del podcast, me gustaría saber tu definición o tu concepto sobre la creatividad. Para ti, ¿qué es la creatividad? Uy, me pues de aprietos. Pues mira, la creatividad yo creo que sí es súper importante y más pues en algo como es la arquitectura. Pero creo que a veces pues sí cuesta mucho ese tema de la creatividad porque hay veces que llega y hay veces que no. Entonces, como comentaba mi profesor, un profesor alguna vez, que a veces llega la musa y a veces no. Entonces, para mí la creatividad pues es poder desarrollar pues a través de la visualización, pues poder proyectar o crear diferentes elementos, ¿no? Que primero pues lo visualizas en tu mente y posteriormente lo llevas a cabo pues ya de manera física o manual. Sí, y podrías decir que la creatividad es una herramienta que utilizas en tu día a día. Sí, creo que la creatividad pues está presente en todo momento, desde el momento en que pues organizo mi área de trabajo, mis trabajos, la presentación, mis entregas. Creo que pues desde ahí parte pues la creatividad que posteriormente pues te lleva a un diseño o te lleva pues a generar una buena vista de lo que estés haciendo. Sí, claro. Creo que es una herramienta básica como artistas, pues también finalmente. Eh, Cuéntanos un poquito sobre tu proceso de diseño. ¿Cómo es ese primer acercamiento a la solución de tus proyectos? Ok, mira, yo creo que el proceso de diseño es un tema complejo, pero fácil a la vez. Yo en lo personal batallé con encontrar ese camino de mi proceso, ¿no? Creo que en la escuela también nos enseñan mucho que hay una metodología de diseño, ¿no? Que posteriormente primero es tu investigación, recabas pues información, tu análisis y posteriormente pues llegas a poder empezar ya a diseñar, ¿no? Pero yo creo que no existe como un camino, o sea, no existe un solo camino para llegar a una solución. Cada persona pues tiene su forma de diseñar y tiene su proceso. En mi caso, yo sí batallé para encontrar pues ese proceso, ese camino, ¿no? Y te voy a contar, cuando iba en tercer semestre, creo, pues tenía unos profesores, creo que ya había hablado, en el cual hacíamos las famosas repentinas. En Sí, este caso, pues nos ponían un tema en específico, no sé, una escuela, un museo, una casa, un edificio, ¿no? Y tú en 5 minutos, pues tenías que generar un concepto, ¿no? Un diseño en algo. Y pues en ese momento a mí sí me costaba, pues, generar una idea. A sí, veces había ideas que sí, había veces que sí, sí se me ocurría algo y a veces que no. Porque, por ejemplo, traía esa idea, ¿no? De que primero tienes que realizar una investigación, pues este análisis y posteriormente pues ya empiezas a diseñar, ¿no? O sea, pues que no puedes empezar a diseñar de la nada. sí, Entonces sí me costaba un poco esa parte y ya posteriormente había unas personas que sí, pues sí, fácilmente pues tenían como ya más talento, más creatividad de poder diseñar hacia el momento. Entonces, pues me había quedado mucho con esa idea de ese proceso que nos habían enseñado en la escuela, pero pues en esa clase aprendí muchas cosas. En este caso, pues hablan mucho de lo que es el carácter de las edificaciones. En este caso, pues, ¿cómo sabemos cómo es una escuela? ¿Cómo sabemos cómo es un museo? Porque pues ya hemos visto un museo, ¿no? Sabemos cómo es un museo, hemos visto cómo es una iglesia, porque la misma historia pues nos ha mostrado cómo son las iglesias, ¿no? Entonces, pues el carácter de cada edificio pues hace que sea único y se diferencie de cada uno. Entonces, este tema me quedó muy marcado y posteriormente fue hasta quinto semestre que me di cuenta que lo que me faltaba a mí y el momento y lo que me causaba que no se me ocurriera algo en ese momento es que me faltaba conocer más arquitectura. uy, no.
Entonces, pues en ese momento no se me ocurría nada porque me faltaba ver arquitectura. O sea, no puedes empezar a crear de la nada, ¿no? O sea, nada sale de la nada, ¿no? Entonces, pues ya empecé a ver más arquitectura, empecé ya a conocer diferentes referentes de arquitectura mexicana, de arquitectura internacional, que fueran como hacia el camino que yo quería dirigir, pues, mi diseño, mi arquitectura, ¿no? Entonces, pues así empecé a ver proyectos pues, de diferente índole y diferentes arquitectos, y pues ya empecé a tener como mis referentes para empezar a, pues a generar mi propia arquitectura, ¿no? También aquí hay un tema que también es pues el copiar, ¿no? Tampoco pues es copiar al tener tus referentes. Y pues también había una frase que dice Barragán, que dice, vean lo que yo vi, pero no hagan lo que yo hice, ¿no? Entonces, pues este tema pues es de ver lo bueno y de adoptar ciertos elementos que puedas usarlos en generando un propio estilo, ¿no? Y no copiando lo que veas, ¿no? Entonces, Sí. ese tema de empezar a conocer arquitectura o de empezar a ver obras, pues me fue generando pues este mismo estilo que fui adoptando pues posteriormente ya en los semestres posteriores, y pues ya posteriormente ya tengo mi proceso. En este caso pues al inicio de generar cualquier proyecto, yo empiezo a diseñar desde el principio. Solo necesito, o sea, al principio solo veo 4 elementos pues fundamentales, que son las vistas, el tipo de terreno, el tipo de edificación y la orientación del proyecto. Entonces, en este caso ya empiezo a generar mis bocetos, mis ideas de cómo podría generar un proyecto, o sea, tomando en cuenta estos elementos, y son como mis primeras ideas generales. Entonces ahí empiezo a buscar un camino, algún concepto, y ya posteriormente ya llega lo que es el proceso pues de la investigación, pero siempre teniendo pues esta referencia inicial de mis primeras ideas, ¿no? Entonces ya pues después ya se hace el análisis del sitio, la reglamentación, el presupuesto, pues ver más después ya más a fondo los temas climáticos, los factores, etcétera, ¿no? Y pues ya contrastar, ¿no? Ya empezar a diseñar así formalmente y ver, o sea, mi primera idea, si se podría adoptar o si no, ¿no? Entonces ya podría destacar algunos elementos que propuse inicialmente, o digo, no, espérate, creo que este no es el camino, tengo que empezar pues a iniciar desde el principio otra vez, o pues sí, o si digo, ok, creo que sí puedo utilizar este elemento y puedo seguir por el mismo camino, ¿no? Entonces, pues posteriormente pues ya empiezo a generar pues igualmente pues ya una forma más formal, más tomando en cuenta pues ya funcionamiento, etcétera, y pues así ya empiezo a desarrollar lo que es mi proceso de diseño, ¿no? Y ya pues ya que tener pues esta idea manual, ya posteriormente ya sí lo paso a la que es la computadora. Y ya pues en este caso ya generar el modelo, etcétera, pues ahí precisamente lo que se hago es en alguna vista que veo que sí falta algo o falta o no me convence del todo, sí le tomo, no sé, un screen y posteriormente así con la tablet o el lápiz, etcétera, pues dibujo sobre la misma. A destacar, pues, qué pasaría si agrego un elemento aquí, qué pasaría si pasa esto acá. Entonces así empiezo a jugar con el proyecto. Y pues también busco que mis proyectos no tengan pues un mismo, por decirlo, no sé si de llamarlo estilo, pero no me gusta creo que cada proyecto tiene, o sea, que lo identifique por algo, ¿no? No Sí. quiero o sea, que sigan la misma orden. En algunos casos, pues sí, o sea, podría repetir en este caso, no sé decir, o sea, lo que ejecuté en este proyecto, o sea, puede funcionar aquí, pero digo, no, que yo creo que deberíamos hacer algo totalmente diferente, etcétera, pero no seguir como esta misma línea, siempre caracterizar pues al proyecto con algo que los identifique, sí, pero no serlo similar, ¿no? Entonces creo que esto pues me ha ayudado pues a generar pues este proceso de diseño, ¿no? Y ya pues tener estas referencias dependiendo pues del tipo de edificación, si tengo como mis referentes, y ya pues eso me ayuda pues ya el conocer, pues ya tener mayor idea pues al pensar, ¿no? La creatividad al momento sí ya se me ocurren pues varias ideas, ¿no? Que creo que no pasaba antes, cuando no conocía suficientemente arquitectura. Sí, retomando un poquito lo del proceso de diseño, creo que en la universidad hay distintos maestros, ¿no? Con
con distintas metodologías a final de cuentas, porque cada quien sabe cómo puede desarrollar mejor sus proyectos. Entonces, cada profesor nos comparte un poquito su experiencia y pues para enseñarnos, pero muchas veces, por ejemplo, para mí también fue confuso al momento de iniciar con los procesos, o sea, tenía cierto acercamiento por parte de un profesor, pero luego llegaba otro profesor y me decía que él lo hacía de otra forma, entonces ya, o sea, me confundía porque eran distintos métodos y pues no sabía en ese momento cómo combinarlos. Y hasta después otros semestres que vas forjando tu criterio y te vas dando cuenta de qué te sirve y qué puedes ir agarrando de cada uno de estos y no necesariamente quedarte con un método solo, o más que método o alguna serie de pasos para llegar a un objetivo final, ¿no? Y luego también retomando lo que comentabas de consumir arquitectura, pues sí, creo que es algo básico, ¿no? Al momento de entrar a la carrera de arquitectura, que nos comentan mucho que tenemos que consumir arquitectura, buscar referencias y nutrirnos de ello, pues, para más allá de copiar los proyectos, ver cómo dieron solución a distintas tipologías y ver qué soluciones o qué elementos podemos rescatar de esta arquitectura pues, de los distintos arquitectos que podemos encontrar. Creo que es un tema muy importante que tenemos que buscar rescatar, ¿no? Y fomentar a los estudiantes, porque pues sí, el estar consumiendo arquitectura nos va a ayudar a poder desarrollar nuestros proyectos de una mejor manera, con un criterio, con un carácter propio también que vamos desarrollando en el proceso. Y, y pues nada, creo que es algo básico que hay que buscar. Entonces, al momento, Aldo, que tú vas desarrollando este proceso de diseño, ¿desarrollas algún concepto arquitectónico y cómo es esa búsqueda conceptual de tu concepto? Creo que es un tema súper interesante. Muchas veces creo que en la escuela se confunde el término de concepto arquitectónico. Lo he visto y creo que yo también cometí ese error muchas veces. El hecho de que, por ejemplo, no sé decir, se confunde pues el concepto, por ejemplo, en este caso decía, mi concepto, no sé, es una tortuga y ves literalmente la tortuga en el proyecto, ¿no? O así, creo que se confunde mucho la idea. Entonces eso me pasó a mí, estuve batallando mucho tiempo como, por ejemplo, generar esa idea, ¿no? Por ejemplo, mi concepto es la sección áurea, ¿no? Entonces sí se ve como la forma de la sección áurea, ¿no? Pero yo creo que el concepto pues va más dirigido, o sea, es algo que no puedes ver como a simple vista. Creo que Sí, el concepto pues parte pues de la idea de generar una cierta identidad en el proyecto que identifique pues que vaya relacionado pues a tu concepto inicial. Entonces el concepto pues es un término que siempre se confunde, pero en mi caso yo creo que sí es el concepto, sí parto pues de generar un concepto inicial. En este caso no sé si quiero generar, dependiendo pues del tipo de proyecto, se basa mucho. En este caso, por ejemplo, no sé si hay un árbol así súper interesante, pues generar un concepto en torno a ese árbol, en torno a, pues, al entorno, básicamente, sí. o así diferentes elementos, ¿no? Que puedas utilizar siguiendo una tipo de analogía con algo, pero no buscando directamente, pues, copiar el concepto que vayas a usar, ¿no? Sí, creo que sí es un tema muy relevante el concepto y también igual que en la escuela nos explican cómo conceptualizar, ¿no? Y cada maestro también tiene su metodología, entonces pues suele ser confuso también esa parte del concepto, pero creo que ya cuando vas en semestres más arriba ya vas entendiendo más cómo desarrollarlo y es parte de esta exploración que hay que estar haciendo para poder mejorar el proceso. ¿Cómo, o sea, tú desarrollas tu concepto como me lo mencionas y cómo es como vas desarrollándolo? ¿Haces historias, una frase, un mapa conceptual, escribes o cómo es más o menos ese acercamiento? Sí, pues primero yo creo que nada, la investigación sí es una parte fundamental. Tienes que hacer una buena investigación y un buen análisis del tipo de proyecto que vayas a realizar para generar pues esta idea inicial o hacia dónde quieras pues enfocar tu proyecto. En este caso yo sí empiezo pues a bocetar primero a mano tomando en cuenta pues la investigación, ¿no? Sí veo como algo que pueda destacar el clima o algún tipo de vegetación o el tipo de las formas
del entorno, no sé, algo que me pueda ayudar pues a caracterizar el mismo material que se pueda mimetizar con el entorno, no sé, algo, siempre busco pues generar estas primeras ideas, ¿no? Y pues el hecho de ir probando pues con diferentes elementos pues te va generando pues una idea más adecuada y una idea más definitiva de lo que quieres lograr. Sí, creo que hay que sumergirnos en los proyectos y ahí sumergidos en el agua hay que rescatar y juntar estos elementos que son los que van a como a sacar la raíz, a hacer la raíz del proyecto y así va a surgir un proyecto que va a ser no único porque ya hay muchas cosas que se están repitiendo, sin embargo con ciertos elementos que caracterizan, que van a caracterizar al proyecto, pues finalmente. Al momento de tú desarrollar tus proyectos, ¿consideras que necesitas un ambiente adecuado para el diseño, ya sea iluminación, ventilación, o puedes diseñar en cualquier lugar? No sé, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo sí regularmente sí diseño en mi casa. Creo que mi casa es como mi casa de estudio, como de Diego Rivera. Entonces, pues aquí tengo todo, mi cama, mi estudio. Entonces, ¿no? Sí procuro pues diseñar aquí, pero pues sí, a veces sí, o sea, como te comenté, pues sí es complicado, pues luego no siempre se te vienen las ideas, ¿no? Entonces, pues sí es importante pues tomarte un respiro cuando estás estresado, ¿no? Salir a dar una vuelta, hacer otro tipo de actividades. Creo que muchas veces pues ahí llega la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado que estaba haciendo ejercicio y se me ocurre, no sé, por ejemplo, aquí podría haber utilizado algo así o aquí creo que había quedado de una forma, ¿no? Entonces, indirectamente, pues el hacer otro tipo de actividades, pues te fomenta a que puedas desarrollar un mejor proyecto, ¿no? Que creo que muchas veces, si no se hace pues un análisis bien y no tienes como las ideas claras, pues no generas un buen proyecto. Sí, claro, hay que también buscar cómo salir y buscar otras experiencias para nutrir como esta parte de la creatividad, porque también las ideas no surgen cuando nos sentamos precisamente. En mi caso no, pues por ejemplo estoy en el día a día y puede surgir una idea cuando estoy, no sé, haciendo algo de comer o haciendo ejercicio, como dices. Entonces sí hay que buscar como esta parte de salir, pues no solamente estar como en nuestro lugar de desarrollo de tareas, sino más bien buscar también experiencias. En tu estudio, ¿realizas tus proyectos con música o prefieres desarrollarlos en silencio o cómo sueles diseñar? Ok, pues descubrí que, bueno, el escuchar música que me gusta no es la mejor idea, porque pues va como que te metes en la música, entonces eso no me ha funcionado, pero sí busco escuchar algún tipo de música más tranquila o algún tipo de música más, pues más relajante, más tranquila, o igual sonidos de la naturaleza mucho también. Pues Sí, sí busco pues generar pues, un ambiente pues de tranquilidad que pueda pues sentirme inspirado, ¿no? Porque muchas veces pues la inspiración no llega, pero pues en ese momento en algunas veces sí, y pues creo que esa misma música pues te ayuda a, a soltarte, pues a poder empezar a desarrollar otro tipo de ideas. sí, claro. Por ejemplo, yo bueno, tengo un maestro que se llama Omar, que le mando un saludo. Él nos enseñó a diseñar, nos decía que diseñáramos en silencio, porque, por ejemplo, en el salón a veces ponían música, ¿no? En alta y unos ponían banda, otros electrónica, y entonces era un caos, ¿no? De música y pues, o sea, ya pensándolo ahorita, no me gusta como diseñar así en ese tipo de ambientes, ¿no? Sí busco como, a veces sí, sí me gusta mucho estar en silencio y me gusta tener esta paz de escuchar todo en paz, ¿no? En silencio. Creo que es muy relajante y me ha servido, pero por ejemplo también me gusta la música electrónica, entonces pues no es nada relajado, ¿no? O depende ya el género que escuches de electrónica, pero sí a veces suelo diseñar en silencio o con música electrónica, pero que lleva como un ritmo y de cierto modo yo le encuentro como esa, ¿cómo poder decirlo? Esa paz a la música electrónica y me da como esa inspiración para seguir diseñando, me hace como entrar en un estado de flow para desarrollar el proyecto. Sí, es lo que vi por ejemplo, en los salones cuando era el tema de ir a la escuela presencial, pues que cada quien se mete como en su rollo, ¿no? Al momento de enseñar, cada vez a alguien, pues con sus audífonos ves a otro, y pues como que nada más se centran en lo suyo, ¿no? Y creo que eso es importante, porque luego hay muchas distracciones que no te permiten, pues, enfocarte y que hace que te genere que lo vayas postergando, que no vaya generando, pues, un buen proyecto. Sí, sí, sí.
¿Y consideras que tienes alguna rutina al momento de desarrollar tus proyectos o simplemente vas haciendo los proyectos así como al día? Mm, No, pues sí trato de generar, pues en este caso, pues un avance, sí tengo como un calendario en el cual digo, pues esta fecha tengo que tener esto y esta fecha tengo que tener lo otro. Aunque a veces creo que la presión es buena porque creo que muchas veces saca como lo mejor de nosotros, ¿no? El poder empezar ya a desarrollar de una forma más, no sé, más creativa, creo que la presión te ayuda mucho en el ámbito de la arquitectura, pero en sí, pues sí tengo como defendido pues lo que vaya a hacer en ciertas fechas y trato de llevar pues un tipo de orden para generar pues las diferentes actividades en un cierto tiempo. Sí, creo que también estas limitaciones como el tiempo o las herramientas o las limitaciones que nos ponen los maestros también o los clientes, eh, pues nos sirven para desarrollarnos más como creativos porque son como limitaciones y nosotros tenemos que buscar otras alternativas a ello, ¿no? Que si en lugar de que nos dieran un proyecto ya con todo establecido y ninguna limitación, pues no tenemos como mucho de dónde partir, nos vamos por lo primero y en el otro caso pues sí tenemos que buscar más allá de lo que nos dan pues. Sí, por Eh, ejemplo, también he visto que, por ejemplo, algunos profesores, o sea, como que sí se aferran mucho a su idea o sea, su forma de enseñar y no como que no aceptan ideas igual con los clientes a veces, sí, como que sí tienen como una idea muy arraigada y pues no permiten como ver más opciones, ¿no? Entonces creo que sí, eso también es un tema importante. sí, claro, claro. Ya finalmente como estudiante y como persona que trabaja, ¿cómo es tu rutina más o menos día a día? Pues en este momento no estoy estudiando, entonces me da pues una posibilidad mayor de pues desarrollar otras actividades, pero cuando estudio pues primero tengo mis clases en la mañana y ya posteriormente pues ya trato de pues avanzarle al trabajo si es que hay y ya pues en la noche pues ya la noche madrugada pues dedicarle pues ya qué es lo que son las tareas, etcétera. No, pues súper bien. Suena muy bien, Aldo. Pues ya, sería todo por este episodio. No sé si quieras agregar algo más, Aldo. Compártenos también tus redes sociales para seguirte. Sí, mis redes sociales en Instagram, Daja Arquitectura, y ahí me pueden comentar, mandar algún mensaje de alguna cosa que necesiten y con gusto les responderé. Súper bien, Aldo. No, pues agradecerte por tu tiempo. Ahorita acabamos de grabar también otro episodio de Deconstruyendo Arquitectura, entonces estamos con todo. Vamos Escuchen a el seguir. Spotify, en Spotify el podcast. Sí, 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 vayan a verlo. Vamos a seguir trayendo más invitados, colaboraciones en los dos podcasts. Entonces están invitados a escucharlo en Spotify como Deconstruyendo Arquitectura y como Creative Arts. También me pueden seguir en mis redes sociales como Gerardo Wizard, en YouTube y también en Instagram. Y pues sería todo por este episodio. Muchas gracias, Aldo. No, gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Nos vemos.